Esta es una producción de Grupo Fórmula. Cifras de personas menores de 18 años muertas por COVID, hospitalizadas. Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, ha seguido este caso. Veíamos anoche algunas cifras, Héctor. Sí está creciendo el número de hospitalizaciones y de muertes, pero ante el total, ante la población total, sigue siendo una cifra muy marginal. Buen día, Héctor. Ciro, muy buenos días. Manuel, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos. Sí, mira, Ciro, una primera consideración que me gustaría hacer para analizar el tema de los menores que han padecido y muerto por COVID en México. Lo que tenemos es la información de la Secretaría de Salud, que sobre todo se refiere a casos hospitalarios, es decir, a personas que han pasado por una institución de salud, de manera que quedan fuera todos aquellos casos que han padecido COVID y aún muerto por COVID en sus casas, ¿no? Con esta reserva hay que tenerla presente siempre, ¿no? Bueno, con esta información oficial de la Secretaría de Salud y considerando esta limitación, lo que tenemos es lo siguiente, como decías, los menores de edad explican el 4.7% del total de contagios. Representan el 1.6% de los hospitalizados a lo largo de la pandemia y con cerca de 700 muertes, los menores de 18 explican el 0.3% de los decesos por COVID. Así visto, el tema de COVID en los menores parecería ciertamente marginal, independientemente de lo dramático de estos casos, pero creo que sobre el tema es necesario, Ciro, hacer algunas consideraciones, si tú me lo permites. Por favor. Por un lado, es un hecho que la edad de las personas es un factor con mucho peso en los riesgos asociados al COVID. Esto es así por razones biológicas, naturalmente, pero también por razones sociales. Los menores, además de ser más resistentes al virus, se han mantenido aislados del contacto social, o al menos teóricamente aislados del contacto social. Si se reduce ese aislamiento, por ejemplo, con el regreso a las escuelas, el riesgo de contagios sin duda se va a incrementar. Ante esa posibilidad, debemos tener en cuenta cuál es el pronóstico de un menor que se contagia. ¿Qué pasa si un menor de edad se contagia de COVID? ¿Qué nos dicen los datos? Si los menores de 18 contraen COVID, el 5% requerirá hospitalización, fíjate. Pero hay diferencias entre niños y adolescentes. Entre los menores de 10 años, el riesgo de hospitalización se incrementa al 10%. En otras palabras, si hay 1,000 contagios, 100 personas menores de 18 requerirán hospitalización. Esto no es un asunto menor, considerando nuestra capacidad hospitalaria. Ciertamente, el riesgo de un COVID grave es más alto en la niñez que en la adolescencia y equivale a la mitad del riesgo entre adultos. El mayor riesgo entre los menores de 10 también se aprecia en lo siguiente. De las 690 muertes hospitalarias por COVID en menores de edad, el 64% corresponde a los niños más pequeños, a los de menos de 10 años. Mira, otro riesgo muy importante a considerar es el siguiente. Si un menor de edad ingresa a un hospital por COVID, tiene un riesgo de morir de 10%. Mueren 10 de cada 100 menores hospitalizados. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se atiende a la gran mayoría de las personas, el riesgo de que el menor muera se incrementa al 14% si ya está hospitalizado. Otro aspecto a tener presente es la situación que se vive en el momento actual, Ciro. Entre los menores de 18, en el último mes se ha disparado el número de casos que requieren hospitalización. En el último mes se disparó el número de menores hospitalizados en 1,095 casos. Es el nivel más alto para un mes en toda la pandemia. También el número de muertes entre menores en este último mes es el más alto de la pandemia, con 60 decesos o 2 por día, ¿no? La situación es tal que el ritmo de incremento de las hospitalizaciones de menores de 18 años en el último mes supera al ritmo que tiene la población en general.
El incremento de la población en general fue en el último mes del 8.8% y el de los menores de 18 fue en 17% en un mes. Finalmente diría que decir que los menores solo son el 1% de los hospitalizados, como dijo el doctor López-Gatell, Sí. es una generalidad que no atiende a consideraciones como las señaladas. Esta afirmación ve lo que ha pasado hasta ahora, pero no ve los riesgos que pueden venir con una capacidad hospitalaria limitada en su capacidad, en su calidad y en sus recursos, Ciro. De acuerdo, aunque pues el dato disponible hasta ese momento pues le da la razón al doctor López-Gatell. Sí, Entiendo la preocupación, entiendo la proyección, que hay una tendencia al alza, pero con las cifras disponibles hasta el momento y frente al tamaño de las muertes, de los contagios en mayores de 18 años, la cifra de menores sigue siendo muy baja, Héctor. Sí, efectivamente. Datos duros. Efectivamente, y con eso empezaba, Ciro, efectivamente. Sí, como lo decía, sí. Datos duros, ahora proyectar, pues sí. Saber cómo se van comportando. Yo subrayo dos aspectos, Ciro. Sí. El 10% de los que se contagian van a requerir hospital y el 10% de los que requieran hospital van a fallecer. Ese es un dato que hay que tener presente. 10% de contagios van a acabar en hospitales. Y 10% de ellos van a fallecer. Doctor, buenos días, los saluda Miriam Moreno. Hola, Miriam. Sobre este análisis que usted hace de actas de defunción también, hay comorbilidades que en esta estadística que predominen en las causas de muerte combinadas con el COVID, en los menores de 18 años. Mira, sí están presentes, de acuerdo con los datos oficiales, algunas comorbilidades. Mira, por ejemplo, te menciono las siguientes. Una de las que mayor frecuencia tiene es la de la inmunosupresión. El casi 10% de las personas que han fallecido menores de 18 años por COVID eran inmunosuprimidos. Hay otros datos. El 6.1 tenía diabetes, el 1.6 tenía asma, el 5.7 hipertensión, el 6.8 tenía enfermedades cardiovasculares, el 7.1 tenía obesidad y el 4.5 tenía enfermedad renal crónica. Mira, hay un 66% que presenta neumonía, pero la neumonía, lo más probable es que no sea una condición preexistente, sino consecuencia del propio COVID, ¿no? Doctor, y de estos niños que se internan, todos están en camas generales. En la estadística de la Secretaría de Salud se puede establecer cuántos ingresaron a un área de terapia intensiva, cuántos han sido intubados. Sí, mira, los niños que fallecieron, los menores de 18 años que fallecieron, solamente el 30% tuvo acceso a una unidad de cuidados intensivos. Esto no obstante la gravedad de su situación que los llevaría a la muerte, ¿no? Y el 42% de las personas menores de 18 fallecidas fueron intubados, ¿no? Okay. Bueno, pues muchas gracias y si sigues investigando estos datos, aunque lo harás, ojalá nos permitas acompañar con difusión tu trabajo. Héctor Hernández. Por todo gusto, Ciro, claro que sí, estoy a sus órdenes siempre. Ojalá y nos quedamos con ese punto. Sí, el porcentaje de menores hospitalizados y menores que han perdido la vida por COVID frente al resto de la población adulta, es muy bajo. Aquí sí, como dice la autoridad. Pero nos dice Héctor Hernández Bringas, cuidado, porque hay un problema y hay una tendencia al alza. Vamos a ver si se mantiene esa tendencia, Héctor. Vamos a ver qué tanto crece, vamos a ver si se estabiliza, vamos a ver si baja, que es finalmente el trabajo que tú estás haciendo. Medir estos registros y el nuestro, acompañarte informativamente para difundir esos resultados. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Ya se fue. Miriam. Pues interesante este punto donde dice de los niños hospitalizados, solamente el 30 accedió a un área de cuidados intensivos. Veremos cómo es este comportamiento. No todos los hospitales tienen amplias áreas de cuidados intensivos. Sí hay hospitales, por ejemplo, el
el de pediatría sí tiene unidades de cuidados intensivos. Vamos a ver, ojalá y no lleguen al estado de gravedad que se empiecen a requerir, Ciro, ¿no? Y nos mantenemos observando únicamente cómo se da este comportamiento y la demanda de hospitalización, que tiene otras dimensiones y otras características a la de la población adulta, ¿no? Unos médicos nos explicaban, cuando llega un menor, cuando llega el papá con un menor, obviamente nosotros lo recibimos en el área de urgencias. Lo primero es corroborar que tiene COVID-19, se le aísla, se le pone un área en específica y difícilmente un niño, aunque no presente síntomas tan graves, Ciro, va a ser dado de alta de manera inmediata. Regularmente se le estabiliza, se le observa por varias horas, a diferencia de un adulto en donde prácticamente en unas cuantas horas te dicen regresa a su casa si no presentas un cuadro grave. Con un menor se toman otro tipo de medidas, requieren los tiempos de hospitalización y observación para un menor son más largos, ¿no? Incluso de hospitalización en una unidad de cuidados intensivos serán muchísimo más largos en comparación con un adulto, esto por propios protocolos de algunos hospitales, ¿no? Entonces, bueno, nos mantenemos observando la ocupación hospitalaria. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.